noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Nuevamente la situación por el COVID-19 está encendiendo las alarmas en nuestro país. Y es que son varias las ciudades en donde en las últimas horas se ha llegado al límite de la disponibilidad de camas UCI, como por ejemplo Bogotá, Medellín, Cali, Ibagué. Y asimismo han ido llegando las medidas de choque impartidas por algunos mandatarios locales. Tampoco dejan de preocupar las constantes denuncias por falta de medicamentos esenciales para pacientes críticos, el estado físico y mental del personal de la salud, entre otras situaciones que alertan. Pues para hablar de este tema y hacer un análisis del panorama nacional, está con nosotros el doctor José Millán. Él es médico infectólogo y presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Doctor, buenas noches y bienvenido a Sala de Prensa. Buenas noches, Juanita. Un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Me alegra que esté con nosotros esta noche. Y a hoy lunes, doctor, ¿cuál es el análisis que usted hace de la situación que estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando realmente en tantas ciudades donde ya se ocuparon las camas de unidades de cuidados intensivos? La situación es muy preocupante. Estamos en un nivel de máxima alerta y lo que estamos observando es la predicción de un modelo epidemiológico. Pasó diciembre, tenemos en este momento las consecuencias del relajamiento general de las medidas de protección, del aislamiento, y en este momento lo que estamos observando es un incremento en el número de casos y desafortunadamente muchas personas con sus complicaciones asociadas al coronavirus que requieren hospitalización y unidad de cuidados intensivos. Y es bueno recordarles a toda la teleaudiencia que cuando una persona va a la unidad de cuidado intensivo, digamos lo que es una falla, porque nosotros lo que efectivamente tenemos que seguir insistiendo y le hacemos un llamado a toda la teleaudiencia es a continuar las medidas de bioseguridad, a mantener lo que está demostrado que disminuye el riesgo de infección por coronavirus, como son el uso de las mascarillas, el distanciamiento físico, lavarnos las manos frecuentemente y evitar los sitios con conglomerados, con muchas personas y especialmente evitar los espacios cerrados. Doctor Oñate, ¿y cuáles cree usted que han sido los errores para estar como estamos? Digamos que este segundo pico se había previsto ya con antelación, ¿no? Desde octubre más o menos se había hablado que hacia estas fechas, que diciembre iba a ser una prueba de fuego. Yo creo que es una mezcla de factores. Lo primero, la indisciplina social. Pensamos que ya el coronavirus había pasado y que ya no nos iba otra vez a ocurrir una situación crítica que generara incremento en los casos. No vimos la foto de lo que pasa en los Estados Unidos, de lo que pasa, por ejemplo, en Europa con la segunda ola, con el incremento de los casos, y estamos repitiendo esa historia. Pero también hay que decirlo, que hay algo de incoherencia, de incompetencia inclusive, de algunos mandatarios locales, de autoridades, de funcionarios de salud, que fallamos en las medidas de difusión, de pedagogía con la comunidad, en el seguimiento estricto de los casos, los aislamientos selectivos de las personas que tenían infecciones o contactos por coronavirus. Evidentemente esta situación se mezcla porque no tenemos en este momento un tratamiento disponible que sea efectivo contra el COVID, y esto pasa a nivel mundial, y tampoco tenemos la oportunidad de tener una vacunación en la población. Entonces es una mezcla de factores que llevan desafortunadamente a un mayor riesgo de infección y una mayor posibilidad de complicaciones. Se cae también en una falsa confianza porque se cree que la pandemia va a pasar rápidamente, pero se tiende pues a saber también que tienden a durar por lo menos unos 2 años. Ahora, el desgaste es muy grande, doctor Oñate. ¿Y qué ha sabido usted del estado actual del personal médico en el país? En la actualidad nosotros seguimos trabajando, seguimos en la primera línea en la atención integral de las personas con COVID y también en las patologías crónicas. Hemos tenido desafortunadamente en las últimas horas varios colegas y talento humano en salud que ha perdido la batalla. Para todos ellos, para las familias, mi solidaridad.
nosotros tenemos también no solamente la responsabilidad con respecto a la atención de los pacientes en las clínicas y hospitales, pero vivimos una crisis que en la actualidad no hay insumos para poder realizar un manejo adecuado. Tenemos una escasez de algunos medicamentos que son esenciales para la atención de la prestación en salud, especialmente en unidad de cuidados intensivos, que son los sedantes, relajantes musculares, y le hacemos un llamado al gobierno para una pronta consecución y poder continuar la atención. Además, que debemos continuar las medidas de protección personal, los equipos de médicos de bioseguridad para disminuir el contagio en nuestra talento humano en salud. Hablemos ahora, doctor Oñate, caso a caso. ¿Cómo analiza usted, por ejemplo, las medidas impuestas en las últimas horas en Bogotá y en Cundinamarca, estas cuarentenas estrictas en el caso de la capital, pues que han generado también tanta como malestar y polémica, ¿no? Precisamente por ese, digamos, ya cansancio que existe en la gente? Entiendo el debate que suscita todas las medidas, especialmente las que son restrictivas, pero hagamos un último esfuerzo, hagamos un esfuerzo toda la comunidad para poder bajar la velocidad en la aceleración como se van presentando los casos del coronavirus. Aportemos cada uno de nosotros ese granito de arena que nos va a ayudar no solamente a protegernos, sino también a mantener a nuestro entorno familiar, a nuestros padres, a nuestros abuelos o a las personas que conviven con nosotros que tienen algún tipo de enfermedad, de comorbilidad. Lo vamos a disminuir el riesgo de contagio y vamos a disminuir la posibilidad de complicaciones. Estas medidas que se están realizando son necesarias, de pronto son un poquito tardías, teniendo en cuenta de cómo se presentaban los casos de diciembre, venían incrementando el número de casos. Entonces, debemos cada uno de nosotros aportar, y lo más importante es restringir la movilidad. Si no tienes que salir de tu casa, por favor, no lo hagas. Sabemos que es una época especial de Navidad, Año Nuevo, de principios de año, donde estamos acostumbrados a desplazarnos, a visitar lugares turísticos o a visitar a nuestros familiares, y pedimos que si esto no es necesario, por favor, no lo hagas y disminuyes así el riesgo de un posible contagio. Eso es muy importante, eso que usted está mencionando, doctor Oñate, porque las medidas en el resto del país, contrario a lo que pasó en la ciudad de Bogotá, digamos, para diciembre, hacia la época de las novenas, para el 24, sí se tomaron algunas medidas, como por ejemplo el toque de queda, como pasó en Cali, en Cartagena, en Medellín. ¿Y qué opinión le merecen que allí sí se haya tomado esas medidas? Sí, pero los toques de quedas ayudaron un poco a bajarle la velocidad. Sin embargo, por lo que hemos estado observando del incremento de los casos, no fueron suficientes los toques de queda. Existe todavía mucha controversia si en realidad se requieren continuar en la realización de estas cuarentenas estrictas. Y fíjese cómo, por ejemplo, el día de hoy en España, en Cataluña, ya decretaron el confinamiento en la región, y además Inglaterra, Escocia y Gales también decretan el confinamiento y el aislamiento estricto, por lo menos durante las siguientes 2 semanas. Y es una medida que, a pesar que nos genere mucha fatiga y que nos genere mucha incomodidad, debemos aceptarla, debemos colaborar en la realización de estas medidas, y nuestra mejor manera de poner esta contribución en la disminución de los casos, efectivamente evitando la movilidad, disminuyendo los desplazamientos, priorizando qué es lo que realmente necesito, y también guardando las medidas de bioseguridad. ¿Qué decirle a esas personas que
contrario a pensar en la familia o en la salud de su círculo más cercano, pues dicen tengo que salir a trabajar, a conseguir lo del día, a salir a comer, a salir a buscar la comida. Es muy difícil, sobre todo pues en este contexto latinoamericano, ¿no? Donde las economías también, digamos, son mucho más inestables. De los retos importantes en nuestra región es que estamos enfrentando la pandemia, pero también una serie de situaciones, lo que acaba de mencionar con respecto a mantener la seguridad alimentaria, la asistencia sanitaria integral a la población en países latinoamericanos como el nuestro, donde gran parte de la población tiene un trabajo informal. Todas las personas que requerimos trabajar, necesitamos no olvidarnos cuáles son esas medidas que nos van a ayudar a disminuir el contagio del virus. Y básicamente utilizar las mascarillas, evitar los espacios cerrados y lavarnos con frecuencia las manos. Y a pesar que lo hemos dicho varias veces, hoy por hoy es la mejor manera que nosotros tenemos para enfrentar este enemigo microscópico que nos puede dejar consecuencias muy funestas en nuestra familia. Doctor Oñate, ¿usted cree que subestimamos el virus en los últimos meses del año? Es decir, nos pudo más esa felicidad porque ya se estaba acabando 2020, llegaba diciembre, la época de Navidad, algo muy similar a lo que usted ya mencionaba y también sucedió en Europa, ¿no? Recién llegó el verano en ese continente. Exactamente. Hay una mezcla de situaciones, no solamente subestimar el virus, sino también lo que mencionábamos, el cansancio, la fatiga que genera un año de esta nueva normalidad, de esta nueva realidad, esperando o bien sea en la vacunación masiva en la población o un tratamiento que sea efectivo para el coronavirus, las complicaciones o para prevenir la aparición de la infección y sus complicaciones. Claro, sin duda. Doctor, también digamos que uno analizando el tema y midiendo el pulso en las redes sociales también se da cuenta que cada vez más proliferan teorías conspirativas diciendo que el virus es mentira, que hay una alianza de los gobiernos con los medios de comunicación. Que decirle a toda esa gente que cree que COVID-19 es una mentira, y más en estos momentos cuando, por ejemplo, en nuestro país estamos viviendo este segundo pico de la pandemia. De las retos más difíciles que hemos tenido que afrontar en la pandemia es la desinformación. Y es esa epidemia de cadenas de WhatsApp, de mensajes por el Twitter, Facebook, que han generado mucha confusión en la población. Estas cadenas en algunas ocasiones determinan algunos tratamientos que no tienen aprobación científica ni validación para la utilización en la población. Y nos dejamos llevar por esos mensajes y por esa desinformación. Lo importante para toda la población es que por favor sigan los canales oficiales, la información real a través bien sea del Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, de asociaciones científicas bien reconocidas en nuestro país, que nos están brindando adecuadamente la información. Por otra parte, hemos pasado un año muy difícil en donde muchas personas han fallecido, aproximadamente 42,000 personas en el año 2020 murieron por el COVID o por las causas relacionadas. Hoy es muy común tener amigos, conocidos que han sufrido el impacto de esta infección por coronavirus. El mensaje que les quiero dar a toda la teleaudiencia es que el COVID es una realidad, es un virus que si bien es cierto empezó como una epidemia, luego se transformó en una pandemia, hoy tenemos que decir que es una endemia, que es un virus que se está con nosotros, va a vivir con nosotros durante un tiempo muy largo, y que estos fenómenos de infección, complicaciones, se van a presentar por un tiempo muy largo. Hemos tenido un tiempo suficiente para prepararnos mejor. Hemos conocido
qué causa el virus, cómo se transmite, cómo podernos defendernos del virus, y es hora de que nosotros todos apliquemos esos conocimientos que son básicos, pero que nos van a ayudar a disminuir las infecciones y las complicaciones por este virus temible. Y ya estamos en medio, digamos, de esta dificultad, de este segundo pico de la pandemia. ¿Qué soluciones desde su experiencia podríamos encontrar en este momento, doctor? ¿Qué otras, digamos, recomendaciones usted nos podría dar? La recomendación más importante es evitar la movilidad, evitar los contactos, disminuir el riesgo de contagio. Siempre recordar las medidas de bioseguridad. Cuando tengamos las vacunas disponibles, acudir al llamado que nos harán las autoridades para la aplicación de las vacunas. Y algo muy importante, si tienes síntomas, por muy leves que sean, por muy pasajeros que sean, te recomendamos autoaislamiento y reportarte de una forma inmediata para que seas evaluado por un personal de salud y se defina la realización de la prueba para confirmar o descartar el diagnóstico. Estas recomendaciones siguen siendo la piedra angular sobre la cual se basa la estrategia para poder controlar la infección por el coronavirus. Claro, y usted habla de restringir un poco esa movilidad. Para usted, desde su punto de vista, desde su opinión, ¿el confinamiento total sería una de esas soluciones? El confinamiento total tiene unos pros y unos contras. ¿Cuáles son los pros? Los pros del confinamiento total es que definitivamente puede, de una manera un poco más rápida, disminuir esa velocidad de contagio. Pero tiene unos contras cuando lo ponemos en la balanza, y son las consecuencias a mediano y a largo plazo que tiene sobre la economía, sobre el impacto psicológico que tiene otra vez estar encerrado para todas las personas. Es una medida que si nosotros seguimos incrementando los casos, y esto copa por completo la capacidad hospitalaria, deberá ser evaluada en cada región y en cada ciudad un confinamiento total, que es lo que queremos evitar. Pero en países como España y como Inglaterra, el mismo Israel, han llegado a tener nuevamente confinamientos con el fin de poder controlar la pandemia y poder disminuir el impacto en la salud de su población. Y a la luz de las cifras que estamos conociendo cada día, el reporte que entrega el Ministerio de Salud, también las cifras de las ocupaciones en las distintas ciudades, en las capitales de departamento y demás, ¿usted cree que esto puede empeorar? Dependerá mucho del comportamiento individual. Es la primera variable a tener en cuenta que va a definir para dónde va la pandemia. Segundo, también dependerá que los mandatarios realicen las acciones pertinentes de acuerdo a la situación propia de cada ciudad y de cada región. Y también de la realización, evidentemente, de las pruebas y los aislamientos selectivos. Lo que queremos también decirle el día de hoy es hacerle un llamado a todos para cancelar, por ejemplo, los eventos masivos, fiestas, bienvenidas de año, todo eso que no pudimos hacer en Navidad y Año Nuevo. Este no es el momento para que sigamos en reuniones o en fiestas familiares o en fiestas de trabajo, por dar algún ejemplo. Este es un momento para no bajar la guardia, para continuar cuidándonos y cuidando nuestro mayor patrimonio, que es la familia. Doctor, finalmente, ya para ir concluyendo este diálogo y todo este análisis sobre la situación que estamos viviendo por el COVID-19, conocimos en las últimas horas la noticia de que nuevamente se le va a exigir a los viajeros que lleguen a nuestro país vía aérea, pues la prueba de PCR con resultado negativo para COVID-19. ¿Cómo ve usted esa medida?
Es una medida bastante controversial porque nosotros sabemos cuáles son las limitaciones que tiene la prueba. Y en esto le quiero explicar un poco mejor a todos los televidentes. Tener una prueba negativa no es un significado que yo no tengo el coronavirus. Tener una prueba negativa no significa que voy a bajar las medidas de bioseguridad. Tener una prueba negativa no te descarta el COVID. Por lo tanto, nos parece que no es tan obligatorio esta solicitud de estas pruebas de PCR. Sin embargo, estamos claros que las personas que ingresen a Colombia y todos nosotros que estamos en el país debemos continuar y preservar las medidas de bioseguridad, mantener el distanciamiento, el aislamiento. Sabemos cómo se transmite el virus, un espacio cerrado con una distancia menor a 2 metros y sin las mascarillas. Son los ambientes propicios que nos van a favorecer el contagio. Entonces, todo esto es lo que debemos evitar. Y a todos los viajeros y todas las personas que vivimos acá en Colombia, les recomendamos siempre el distanciamiento físico y el uso adecuado de las mascarillas. Ya la PCR, algunos países la han adoptado, otros países, de acuerdo a su situación epidemiológica, donde hay una circulación interna mayúscula, donde hay una transmisión local del virus, no lo ven tan mandatorio realizar estas pruebas de PCR. Ahí está la clave, pues es el muy difícil panorama que se está viviendo en varias ciudades del país por el recrudecimiento de la pandemia, el segundo pico que para varios gremios médicos y científicos pues es muy grave, hablando incluso, y lo quiero mencionar con el doctor Fabián Rosas, el presidente de la Asociación Colombiana de Especialistas en Medicina de Urgencias, nos decía en otro momento, en otra ocasión, es como si todos los días se cayera un avión en Colombia, y esas son las cifras que estamos registrando en promedio todos los días, entre 150 y 200 muertos por este virus. Nos acompañó el doctor José Millán Oñate, médico infectólogo y presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Gracias por su tiempo y por sus recomendaciones, doctor. Buenas noches, mil gracias a ti por la invitación y un mensaje final para todos los televidentes, y es mantener las medidas de bioseguridad. Como el doctor Rosa lo contó, el número de muertos es preocupante y las personas que ya sufren el coronavirus y que sobreviven a él pueden tener unas secuelas a mediano y a largo plazo que pueden disminuir y empeorar su calidad de vida. Así es, que nos sigamos cuidando ahora más que nunca. Gracias, doctor. Muy bien, así hacemos una pausa y cuando regresemos nos va a estar acompañando Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa y ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, quien nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Comenzando este año 2021 entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora, una de las noticias más importantes del año 2020 que acaba de terminar. Y tiene que ver con las denuncias de presunta brutalidad policial en hechos que se presentaron particularmente en Bogotá, pero también en otras ciudades, en medio de manifestaciones y en medio de disturbios. La Fiscalía anunció hoy que le imputará el delito de homicidio a un grupo de 3 policías vinculados presuntamente con el asesinato de 4 personas dentro de las manifestaciones que se presentaron el día 9 de septiembre, luego del asesinato a manos de 2 exintegrantes de la institución, en ese momento eran patrulleros de la policía, del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, en el CAI de Villaluz, en el noroccidente de Bogotá.
Luego de esto, recordamos que se presentó una reacción en cadena en donde hubo protestas en más de 60 puntos de Bogotá, hubo destrozos y disturbios en torno a algunos comandos de atención inmediata, algunos CAIs, y en algunos de ellos los videos y las pruebas demuestran que algunos integrantes de la policía dispararon sus armas de dotación sin ningún tipo de lineamientos directamente en contra de los manifestantes. Por eso, 3 policías tendrán que responder por el delito de homicidio el próximo 18 de enero ante un juez de Bogotá, por 2 hechos en particular. Uno, por el asesinato de 2 personas, entre ellos un joven menor de edad al lado del CAI Verbenal. Las imágenes fueron realmente impresionantes y sobrecogedoras cuando en medio de la refriega de los disturbios, algunos integrantes de la policía desenfundan su arma y disparan contra la población. El otro caso tiene que ver con el asesinato de 2 personas, entre ellos una mujer en los barrios Aures y Suban, en el occidente de la capital del país. Por esos 4 asesinatos, 4 de 13 en total que se presentaron en esos días, por ahora no sabemos si habrá más investigaciones, la Fiscalía ha citado imputación de cargos a estos 3 agentes de la policía. Es decir, que empiezan a tomarse determinaciones de fondo en materia penal frente a los hechos de abusos que se presentaron durante esas jornadas muy dolorosas y difíciles para los colombianos. Muy importante esa decisión. Gracias, Ricardo. Y hasta aquí, Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Nos vemos en una próxima ocasión. Buenas noches.